Hace unos años había un reportero, fotógrafo, que también era paracaidista. Y él saltó en uno de los aviones para poder filmar lo que un grupo de paracaidistas estaba haciendo. Y cuando se estaba compartiendo esta noticia, pues se podía poner el video allí de las escenas que él pudo captar a medida que iban bajando estos paracaidistas. Y luego el terrible anuncio fue compartido de que este reportero había caído hacia su muerte. Y la razón fue que él, en medio del furor, del deseo, de la grabación de lo que tenía que hacer, se le olvidó ponerse el paracaídas. O sea, él tenía tanto deseo de filmar esta escena, pero con la excitación y el trajín del momento, no se puso lo único que lo podía llevar a salvo hasta la tierra. Y yo creo que esto es una historia que nos recuerda el tema de lo que nosotros vamos a hablar esta noche, que es el tema de la fe y de la salvación. El tema de la fe y de la salvación. Es eso de lo que nosotros todos necesitamos, pero que no necesariamente estamos conscientes. Es aquello de lo que, si nos vamos a lanzar del avión, debemos estar seguros que lo tenemos para poder llegar a tierra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe lo que nos puede unirnos al Dios de nuestra salvación. Sin fe nosotros estamos a nuestras propias expensas. Y como experimentó este hombre, por sí solo no podía caer seguro. El texto que por muchos años estuvo detrás del púlpito de nuestra iglesia, para aquellos que estuvieron en el antiguo edificio, era Hechos 16:31, cuando están las palabras de Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Esas palabras estaban allí por años en nuestra congregación, y es bueno nosotros recordar esas palabras. Es un versículo que une de una manera inseparable la fe con la salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y coincide en importancia con ese texto de Hebreos 11:6, de que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es crucial. Pero ¿qué tal este otro conocido texto? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No importa de qué nacionalidad, etnia seamos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ven el énfasis, está hablando precisamente del tema de la salvación. Dice precisamente que el evangelio es el poder de Dios para salvación, pero dice de todo el que cree. La fe es crucial, la fe es esencial. Sin fe no hay salvación. Otro texto que deja ver con claridad la íntima relación entre la fe y la salvación es Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En el capítulo 1, el texto que leí, Pablo dice que la justicia de Dios se revela. Hay una justicia que necesitamos para poder entrar al cielo, pero no es la nuestra, es la de Dios. Ahora, esa justicia de Dios viene a ser nuestra por medio de la fe, que es la justicia de Cristo, que es lo que elabora la Escritura, y Pablo elabora en la misma epístola a los Romanos, y nosotros también hablaremos en este mensaje. En ocasiones escuchamos la expresión: la fe no salva, Jesucristo salva. Y esa expresión es en un sentido cierta. Somos salvados por alguien, no por algo. Sin embargo, no es incorrecto hablar de objetos que salvan. Si tenemos un accidente y somos protegidos por la bolsa de aire, no es incorrecto decir que la bolsa de aire nos salvó.
Eso no es malo en sí mismo. Y de la misma forma no es del todo incorrecto hablar de una fe que salva. Y de hecho la Biblia habla de eso, la Biblia misma lo hace. En un texto como Santiago 2, versículo 14, dice Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? La fe que salva. Esa fe salva. Él habla de otra que sí salva, que es la que va acompañada con las obras. Pero no es mi punto aquí. Pero lo que quiero es que veamos que la fe juega un papel crucial en la salvación. La fe. Es importante que conozcamos acerca de la fe. Fe es un término que se usa más de 600 veces en el término básico, en el lenguaje bíblico, en todas sus formas. Y eso nos habla de la importancia de este tema. Pero no solo por la cantidad de veces que se mencionan, porque hay palabras que no son tan importantes, que se repiten mucho. Es que lo que dice la Biblia de la fe es crucial y es importante. La fe y la salvación están íntimamente relacionadas. Y no estamos hablando aquí de ninguna verdad profunda teológica que está escondida en un libro oculto. Es algo del contenido básico del Evangelio. Pero ay, si nos perdemos en esto, nos pasa como lo del paracaidista. Ay, si nos perdemos en esto. La Biblia da importancia a muchos temas y habla de otras virtudes, pero no se habla de algo salvador como se habla de la fe. El amor es importante, pero la Biblia no habla del amor salvador. La Biblia no habla de que hay un amor que hay que experimentar y practicar y entonces eso nos salva. Pero sí habla de una fe que salva. ¿Ven la diferencia? Es un tema sencillamente crucial. Y ustedes conocen este texto de memoria. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay ese debate de a qué se refiere el texto aquí Pablo cuando dice: y esto no de vosotros. ¿Se está refiriendo a la fe? ¿Se está refiriendo a la gracia? Y algunos argumentan que se refiere a todo el paquete de la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación. Otros exégetas dicen que se refiere específicamente a la fe, que es el sujeto inmediato que está a la declaración que hay allí. Sea una cosa o la otra, adivinen lo que está incluido: la fe. La fe. Eso es de Dios. Es por medio de la fe. ¿El qué? Dice: el que habéis sido salvados. Fe y salvación íntimamente ligados. Somos salvos únicamente por la fe. Y por eso los reformadores resaltaron la enseñanza bíblica de la salvación por la fe con sola fide. No es que los padres de la iglesia no habían hablado antes de sola fide, pero no habían acuñado el término. Y lo acuñaron por la importancia de ser precisos en mostrar que la salvación es solamente por medio de la fe. Es crucial. Y yo quiero solamente tratar dos temas con ustedes con respecto a esto. Y el primero es que lo que la palabra de Dios enseña acerca de la fe asume que el hombre está en problemas. Lo que la palabra de Dios enseña acerca de la fe asume que el hombre está en problemas. Dice Habacuc 2:4, el texto que luego citó Pablo: he aquí el hombre, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y dice, ese vivirá, y en el mismo contexto en que Pablo lo usa en Romanos 1, 16, 17, es que es contrario a morir. Uno vive por la fe y el otro ¿qué? El que no tiene la fe muere. ¿Ven el punto? La fe lleva a la salvación, pero ¿en qué estado está el hombre sin esa fe que salva? En muerte, es sujeto de condenación. Es la misma idea que yo veo implícita en Juan 3:16. Nos aprendemos ese texto y lo citamos y quizás dejamos de ver algo
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos leer rápidamente, no se pierda. El punto es que sin la fe nos perderemos. Sin la fe nos vamos a perder. Y yo no quiero sencillamente hablar de eufemismo, con un eufemismo acerca de la condenación. Lo que ese texto está diciendo, lo que Juan 3:16 enseña, es que de tal manera amó Dios al mundo que por medio de la fe libra del infierno a través de Jesucristo. Es para que no vayamos al infierno. Es para que no nos perdamos separados de Dios eternamente y para siempre. Este tema es crucial. Sin fe nos perderemos y nos perderemos en una condenación en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso no quiero leer y pintar de una forma menos ofensiva quizás de lo que está hablando este tema. Lo que este tema de la fe asume es que el hombre sin la fe en Jesús se perderá eternamente en el infierno. Marcos 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Al creer tengáis vida donde había muerte. El creer en Jesús provoca que pasemos de un estado de condenación y miseria a un estado de vida, y de una vida que es eterna, una promesa de vida eterna, de lo que aún estábamos cantando en los himnos que cantamos esta noche. Normalmente cuando se habla de fe, se menciona la incredulidad como su antónimo, y es cierto, es su antónimo. Si yo no tengo fe en el Señor es porque no creo en Él. Sin embargo, hablar de fe en el sentido soteriológico o de salvación también contiene otro antónimo muy importante. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Ven lo que está diciendo ese proverbio? Confiar en Dios implica desconfiar de uno mismo. Confía en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios es no confíes en ti. O sea que hay ciertamente una manera de yo explicar la fe y decir yo tengo fe, por lo tanto no soy incrédulo. Fe, incredulidad. Pero también yo puedo decir yo confío en Dios y no confío en mí mismo. Son dos maneras en las que la palabra de Dios utiliza este tema. Y es, al hablar de la salvación y la fe, este aspecto es crucial. Porque es precisamente por medio de la fe que nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos para salvación de nuestras almas. De donde veníamos confiando en que nosotros podríamos de alguna manera salvarnos, pasar a descansar únicamente en Jesús. Eso es la fe. Hay tres reacciones comunes del hombre cuando oye acerca de la fe y cuando se le pide que crea o cuando se le habla de Dios. En ocasiones el hombre piensa que simplemente no necesita salvación. Yo no sé de qué salvación que tú hablas. Recuerdo en un chat del grupo de vecinos que tenemos, en un momento dado conversando sale el tema a relucir de las personas tienen que cuidarse por el destino que tienen, y inmediatamente dice, ¿qué tú estás hablando? Como negando el que haya algún tipo de peligro. Yo no me encuentro peligro, yo no tengo ningún problema. Hay personas que piensan que no necesitan salvación, que están bien y Dios está contento con ellos. Escucha a los demás hablar de esa necesidad, de como si hubiera un peligro, pero él no ve ningún peligro y no siente por eso necesidad de ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, pero eso será Él. Ellos piensan que no. La segunda reacción de los hombres no solo dice que no necesita salvación, sino que suprime la verdad de Dios y hasta niega la existencia de Dios, como lo que Pablo dice en Romanos 1, cuando dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Que
cristiano teólogo Cornelius Van Til decía, el apologista, que los pecadores tienen un hacha al cual quitar el filo. Porque la Escritura dice que hay un hacha a la raíz de los árboles para ser cortado. Y lo que los hombres hacen para que esa hacha no les moleste es tratar de quitar el filo. Tratar de eliminar el que vaya a haber un juicio. Tratar de eliminar el hecho de que hay un Dios. Para yo así liberarme y poder hacer lo que yo quiero. ¿Por qué ustedes creen que esta agenda LGBT quiere eliminar la religión? Para ellos poder vivir como ellos quieran. Ese es el deseo de los hombres. Y tratan de borrar los vestigios de Dios, que son imborrables en el mundo. Pero la tercera respuesta típica del hombre es admitir que sí necesita salvación. Un concepto medio nebuloso en sus mentes: necesitan salvación. Eso puede ser quizás llegando al nirvana o cosas así. El punto es que admite que necesita estar bien consigo mismo y con Dios. Él sabe que no es perfecto y que en ocasiones ha cometido actos de los que no se siente muy orgulloso. ¿Y cómo él hace frente a la situación? Bueno, pues él mismo procura la salida de su problema con sus propias soluciones. Unos tratan de compensar sus malas obras con buenas obras. Otros se tornan más religiosos o más espirituales. Y otros negocian una salida con el Dios de su imaginación. Pero buscan una forma de responder que no es la bíblica. Pero ¿qué es lo que debe ocurrir realmente? ¿Qué es lo que el hombre está llamado a hacer cuando Dios dice cree en mí? Cuando Cristo invita al hombre a que venga a Él, ¿qué es lo que debe ocurrir? Bueno, el hombre debe de poner todas sus concepciones de poder lograr una solución al problema y refugiarse únicamente en el Señor Jesucristo. Eso es fe. Es despojarse de su confianza en su propia sabiduría. Yo sé cómo hacerlo. No me digas que yo sé. El pecador dice, no, yo sé cuál es la manera. Y es solamente cuando él es dejado desnudo, sin la herramienta, sin una pieza a la cual aferrarse, donde él tiene que extender su mano y agarrarse de Jesucristo. Eso es fe. Es por eso que la fe es hablada, se describe como las manos del alma. Niños, es como cuando ustedes creen en Cristo. Es como si ustedes le dieran un abrazo a Cristo para no dejarlo ir, porque solamente Él los puede salvar. ¿Qué es lo que pasa con la gente que se está ahogando? Por eso que dicen que a la gente que se está ahogando hay que tener cuidado cómo uno se le acerca, porque pueden ahogar al otro que viene a ayudar. Pero ¿qué es lo que hace el que se está ahogando? Cuando alguien se le acerca, ¡riácate! Bueno, el pecador, eso es lo que tiene que hacer con Cristo. Aferrarse a Cristo, porque si no se perderá. Pablo describe esa transformación que ocurrió en su manera de pensar con el texto de Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él empezó a ver la vida con otros ojos. Y empezó a ver a Cristo con otros ojos, de perseguirlo. Ahora es un seguidor. Su vida fue transformada en un instante. Y el hombre que tanto confiaba en sí mismo se despojó de su método, como veremos un poco más adelante de una forma más amplia. Pero el punto es que la fe, como método o forma de salvación, presupone un problema. Presupone que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Presupone al menos que necesitamos ayuda para hacerlo. Pero ¿es la fe la forma de salvación que todos necesitan? O sea, lo que quiero decir con esta pregunta es que hay algunos que a lo mejor tienen que creer y salvarse para poder salvarse, creer, pero que hay otros que no, que hay otros que no necesitan eso. Pero ¿qué dirá la Escritura? ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? Bueno, una de las cosas importantes al tratar el tema de la fe es hablar del tema de la justificación. Ahora, si ustedes van a Romanos capítulo 5, ustedes van a leer allí cómo el apóstol Pablo, desarrollando su tema de la justificación por la fe, incluye
el tema de la representación de Adán. ¿Recuerdan ese pasaje? En Romanos capítulo 5, a partir del versículo 12 hasta el final del capítulo, cómo él se mete en cómo cuando Adán pecó, nosotros pecamos en él, y cómo en Cristo, cuando que somos salvados en aquel que hizo ese acto de obediencia delante de Dios, en él también nosotros somos salvos. ¿Por qué él hace esto? Bueno, porque el tema de la justificación por la fe está íntimamente ligado al tema del pecado. Hablar de justificación es justificación del problema que Adán creó. Está proveyendo la solución de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Aleluya! Dice, ¿y por qué tenemos que hacer tanta algarabía? Oye, por el problemazo en que estábamos metidos. O el problemazo en que nos metió Adán. Dice Romanos 5:18, así pues, tal como por una transgresión, resultó la condenación de todos los hombres. Y recuerden lo que yo dije, para no usar eufemismos: condenación, perdición, es infierno eterno, el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¡Wow! Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El problema en que estábamos es que sin Cristo, sin su justicia, nosotros estamos expuestos a la condenación de la que Pablo habla aquí. La fe presupone que estamos en problemas con Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre, que todos los hombres, todos, por eso, ¿es la fe para todos o es para algunos? Todos están en el problema, dice Pablo. Es para todos. En Adán todos estamos bajo condenación. Y dice que el juicio surgió a causa de una transgresión, versículo 16, resultando en condenación. Y cuando leamos condenación, amados hermanos, lee perdición eterna, lee el infierno. Y la salida, la única salida, está en Jesús. Su vida perfecta, su justicia, que es puesta en la cuenta del pecador cuando se convierte a Jesús, cuando cree en Jesús, cuando se arrepiente de sus pecados. Es algo glorioso. ¿Qué puso Dios en la cuenta de los pecadores? La transgresión de Adán. ¿Qué pone Dios en la cuenta de los pecadores arrepentidos? La justicia de Jesús. Dice el versículo 18 de Romanos 5, por un acto de justicia resultó la justificación de vida. Por un acto de justicia. Jesús, es como viendo la vida de Jesús como un solo acto de justicia. Es difícil imaginar que ahora Dios nos ve en Cristo como si nosotros solamente hubiéramos actuado como Cristo actuó, por la fe. Es difícil, hermanos, pero es la solución provista por Dios para solucionar el problema en que estaban metidos los pecadores. ¿Qué solución? ¿A quién se le hubiera ocurrido? Solo al Señor. Sin Cristo todos estamos bajo condenación. Y es por esto que hablar de fe es hablar también de la convicción de pecado que el pecador necesita. Porque nadie va a creer si no experimenta esa convicción de pecado. Porque él tiene que saber cuál es el peligro en el que él se expone. ¿Ustedes creen que ese paracaidista cuando se lanzó él pensaba que se iba a morir? Él creía que estaba bien. De haberlo sabido no se hubiera lanzado. Y así mismo hay millones, y ha habido millones y millones de hombres y mujeres que se han lanzado del avión sin el paracaídas correcto y se han perdido eternamente y para siempre. Entonces fe es tú despojarte de esa confianza personal. No, el método mío no funciona. El método de Dios sí funciona. Es tú ponerte en las manos del médico. Tú has visto cuando tú
tienes alguna cosa o se trata algún familiar y hablan con el médico y tú no entiendes mucho la jerga médica de lo que están diciendo, ni de todas las opciones que hay, tú dices, bueno, médico, doctor, yo me voy a poner en sus manos, yo confío en usted. Con respecto a la salvación del alma, ¿a qué médico le vamos a encomendar el alma? Bueno, la fe, lo que nos hace decir, bueno, ya yo voy a dejar todos estos remedios que yo estoy inventando y me voy a tomar la medicina que Dios me ha dado. Eso es lo que hace la fe. Ven, desconfío de mí mismo para confiar en el Señor. Pero lo segundo y más importante que la palabra de Dios enseña acerca de la fe es que nos muestra que esta es el eslabón que nos une a Cristo el Salvador. La fe es el eslabón que nos une a Cristo el Salvador. Y eso es lo que los teólogos han llamado la instrumentalidad de la fe. La fe es el instrumento por el cual somos unidos a Cristo. La fe nos permite abrazar a Dios con el corazón. La fe nos permite aferrarnos a Cristo. Como yo les decía, abrazar a Cristo para salvación. Cuando hablamos de sola fide, no estamos hablando de que el solo hecho de tener fe salva. No, sino que es fe en Jesús lo que nos salva. Por eso decimos que lo importante no es tener fe por tener fe. Lo que importa es el objeto en el que está depositada nuestra fe. ¿Puede el hombre salvarse aparte de Jesucristo? ¿Puede el hombre salvarse creyendo en otro o en otro Mesías, en otro hombre, en otro profeta? Algunos han llegado a plantear que Dios finalmente salvará a personas en base a sus buenas intenciones, o en base a sus buenas obras, o en base a sus buenas actitudes, aunque nunca hayan escuchado hablar de Jesús. ¿Es eso así? Dice Pablo en Romanos 5, el texto que leí: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, etcétera, etcétera. Los salvos están salvos porque están unidos a Cristo por medio de la fe, porque han sido justificados en Él. El Señor Jesús se apareció a Pablo y lo llamó a comisionar el Evangelio. ¿Y qué tenía que hacer él? Bueno, él dice que él debía abrir los ojos de aquellos que estaban en tinieblas para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. O sea, Cristo hablándole a Pablo le dice para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. ¿Y a quién fue comisionado Pablo a predicar? ¿No fue a los gentiles? El Señor estaba enviando a Pablo a predicar a aquellos que no habían escuchado de Jesús, para que escuchando de Jesús creyeran y fueran salvos. Nuestra labor es seguir predicando el Evangelio. Aquí en nuestra nación, aquí en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo. Hemos sido llamados a proclamar ese Evangelio para que las personas se refugien en el único refugio que Dios ha dado para salvación. El único. Entonces ven de nuevo este énfasis entre fe y salvación. Fe y salvación, hay que creer. Es por medio de la fe en Jesús que obtenemos el perdón de nuestros pecados. Dice Pablo en Romanos 10:12: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, aún el de las tribus más recónditas, o de las naciones, las etnias donde esas personas nunca han oído hablar del Evangelio. Dice que Él es el Señor de todos, no hay distinción. Y entonces en ese contexto dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han oído? No, la fe no es sencillamente yo, de repente como que me siento como que creo. No, la fe es la respuesta a un conocimiento de Jesús que tengo. Dice Juan 3:14:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y el Señor está haciendo referencia al evento de Números 21, cuando el juicio de las serpientes ardientes. ¿Y qué es lo que tenían que hacer las personas para salvarse? ¿Hacer buenas obras? No, tenían que mirar sencillamente a la serpiente. Y dice que ellos iban a ser sanados. No les requirió de nada más. Y lo mismo ocurre con la fe salvadora. En este caso, los ojos del pecador no están mirando serpientes. Deben poner los ojos en Jesús. El pecador debe mirar a Jesús, al Jesús que murió en la cruz, precisamente para salvar pecadores. Y el versículo siguiente es el conocido texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. El mismo Juan, en Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. O sea que los que reciben a Jesús, a Cristo, son igual a los hijos de Dios. Y eso es igual a los que creen en su nombre. Repito, los que reciben a Cristo es igual a, son los hijos de Dios. Y esos son igual a los que creen en Jesús. Y el creer en Jesús es lo mismo que recibir a Jesús. Recibir a Jesús. Luego dice en 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fe y salvación. ¿Y por qué dice que el que no cree ya ha sido condenado? Porque precisamente por la fe en Jesús es el único método de salvación provisto por Dios a los hombres, y ellos lo han menospreciado. Por eso están bajo condenación. Por eso, hermanos, debe haber un llamado más frecuente en nuestros labios hacia los pecadores, diciéndole: cree en el Señor Jesucristo. No es sencillamente darles información acerca de Jesús. Debemos llamarlos a que crean en Jesús, a que depositen sus almas y el destino eterno de sus almas en las manos de Jesús. No es algo opcional, es algo que Dios ha mandado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Observan el lenguaje que Jesús está usando aquí? La ira de Dios está sobre la persona que no cree. Otro texto importante es Gálatas capítulo 3. Pablo elabora también en ese capítulo el tema de la justificación por la fe. Y mi tema no es la justificación por la fe. Sencillamente es imposible hablar de este tema sin referirnos a él. Dice Pablo allí en Gálatas 3:22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. En otras palabras, es pecado por donde quiera, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. La fe nos une a Cristo. La bendita doctrina de la unión con Cristo es algo que comienza a existir en nosotros cuando la fe nos une. Ese es el instrumento que nos amarra. Y la Biblia usa lenguajes para hablar de ese acto de fe en Jesús. Por eso Cristo dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ven cómo la fe nos une? Venid a mí. Tener fe es venir a Cristo, es arrojarnos a Cristo, es escondernos en Cristo. Venir a Jesús es equivalente a creer en Jesús. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Ven? Viene a mí, cree en mí. Son la misma cosa. Creer en Jesús es dejar definitivamente de intentar ganarte el cielo y el favor de Dios por tus propios esfuerzos. Solo Jesús pudo cargar con el pecado para salvar a los hombres. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único Salvador disponible
para la salvación de los hombres. La Reforma insistió en sola escritura porque además de la palabra de Dios, los hombres se estaban amparando en sus tradiciones, en las declaraciones de papas. Pero la Biblia dice que ella es la única regla de fe y práctica dada por Dios. La Reforma insistió en sola gratia porque la gente pensaba que se podía ganar el favor de Dios por méritos propios. Dios ayuda a los que se ayudan. Pero la Biblia dice que la salvación es por gracia de principio a fin. La Reforma insistió en solo Cristo porque se estaba propugnando que Cristo solo nos dejó un ejemplo o que es Cristo más las buenas obras. La Biblia dice que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. La Reforma insistió en sola idea o gloria porque el humanismo que se había introducido estaba robando la gloria a Dios. Pero la Biblia dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y de la misma manera, los reformadores insistieron en sola fide, porque no es cierto que podemos salvarnos a nosotros mismos por las obras. No lo es. La Biblia afirma que tenemos que confiar únicamente en Jesucristo y la obra que Él realizó. No existe otro método de salvación. En la fe hay un elemento de apropiación de Cristo, hermanos, que es crucial. Apropiarnos de Cristo. Es interesante cuando Pablo se reúne para despedirse de los ancianos de Éfeso. Ustedes recuerdan el pasaje en Hechos capítulo 20. Él les dice que yo testifiqué solemnemente tanto a judíos como a griegos. Una vez más, ven, no es simplemente algo para los judíos, es para todo el mundo. Testificando a judíos y a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos nosotros intercambiar estos conceptos? ¿Podemos nosotros decir del arrepentimiento para con nuestro Señor Jesucristo y de la fe para con Dios? Hermano, yo creo que hay un propósito por el cual Pablo lo expresa de esta forma. El Dios ofendido, cuya ley hemos violado, es aquel ante quien tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero aquel en quien tenemos que creer, sabiendo que fue precisamente el sacrificio perfecto para cargar con nuestros pecados y en quien podemos descansar nuestras almas, decirle: toma mi alma, Señor, cuídala. Es Jesús. Es Jesús. Por eso dice: yo proclamé arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro mensaje tiene que ser el mismo. En verdad os digo, decía el Señor en Juan 6, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Fe y salvación. Hay que apropiarse de Cristo. Eres invitado a un banquete y tú ves la mesa tan bien puesta y los platos se ven deliciosos. Huele bien y tú llenas de halago a los que te han invitado. Y tú le dices a los anfitriones: ¡qué mesa! Pero no, pero esto está para tirarle una foto para Facebook. A propósito del Facebook que mencionaba Pastor Suel. Y esta presentación, pero y esta abundancia, esta variedad. Pero no te lo comes. Y entonces, bueno, Dios ha hecho un banquete para los hombres. Y los hombres a veces hablan bien del banquete. Cristo, no, pero no hay nadie como el mejor profeta, el hombre más grande que ha pisado la tierra. Pero no te lo comes. ¿De qué te vale? Isaías 55, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. La invitación de Dios no es para quedarnos nosotros viendo el banquete, es para comer a Cristo. Come mi carne, bebe mi sangre y sé salvo. Y ten vida eterna. No es estar cerca de Cristo, no es conocer acerca de Cristo.
Se trata de tener intimidad con Cristo, de que Él venga a ser tu Salvador. En una situación de peligro, si un niño ve que tiene que tirarse porque hay las llamas en un lugar y él tiene que lanzarse y viene un fortachón, no me vean a mí, pero imagínenselo. Y viene un fortachón y le dice: tírate, niño. Él puede ver que el individuo es fuerte. Él puede ver que es capaz de sostenerlo. Pero si no se lanza, eso es lo que pasa con muchos hombres. Saben que Jesús es fuerte para sostenerlo, pero nunca se lanzan. Jesús es lo que tú necesitas para la salvación de tu alma, para poder descansar eternamente. No estaremos aquí para siempre. ¿Cuántas muertes han tocado nuestras puertas en estos días? Un gran recordatorio de la brevedad de la vida. ¿Tú estás preparado para morir? ¿Tú tienes el paracaídas correcto para salvarte y poder pasar al otro lado del río de la eternidad? ¿Tú estás seguro de haber creído? ¿Tú estás seguro que tu fe está cimentada solamente en Jesús y que tú no estás confiando en alguna profesión de fe que tú hiciste en el pasado o en cosas que tú has hecho después como cristiano o como miembro de una iglesia? ¿Tú estás seguro que tú sigues al día de hoy confiando solamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Confiando en la vida perfecta que Él llevó cuando estuvo aquí en esta tierra? ¿Tú estás seguro que ese es tu único amparo? Recuerde, solo Cristo, solo por la fe. Solo Cristo, solo por la fe. Oh, qué maravilla. Cuando el Señor se apareció a Pablo en el camino a Damasco, Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Pero después le encontramos en Filipenses capítulo 3, conociendo a Jesús. Dice: pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo basura incomparable al lado de Jesús. Un hombre que se enorgullecía en su celo religioso, ahora se amparaba únicamente en Jesucristo, su persona y su obra. Y luego él dice: por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No, la mía no. Ese paracaídas no se abre, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Se dicen, y esta es una ilustración antigua, que en antaño una embarcación se viró en el río que cae por las cataratas del Niágara, y que habían 2 hombres que cayeron allí. A uno lo pudieron alcanzar con la cuerda y lo pudieron llevar hasta la orilla, pero el otro, en la situación del momento, vio un tronco bien grande y se aferró a él. Lo único que es el tronco no lo salvó, porque se fue también por las caídas de las cataratas. No importa qué tan grande parezca un objeto a lo cual tú te aferras hoy para salvarte a ti mismo, si no te aferras de Cristo, te perderás. Si no te aferras de Cristo, tu paracaídas no se abrirá. Y se hablará de ti, cómo tú te perdiste
a pesar de haber escuchado que había una solución provista por Dios. Lo único que esa solución te dice: desconfía de ti y confía en el Señor. Y amados hermanos, yo espero que este mensaje nos estimule a nosotros a poder decir a los pecadores a nuestro alrededor: cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con la mujer samaritana? Dice que Cristo tuvo esa conversación con ella. Ella fue confrontada. Cristo la mandó a hablar a los que estaban. Ella habló con las personas que estaban en su vecindad. Y dice que muchos creyeron por el testimonio que ella estaba dando. Hermanos, nosotros podremos ver a muchos creyendo también por el testimonio que nosotros demos. Vamos a dar nuestro testimonio. Vamos a compartir el Evangelio. Y que Dios nos conceda ver frutos al ver a pecadores dejando de descansar y confiar en sí mismos y confiando únicamente en Jesús. Yo espero, niños, que ustedes no se olviden de que si hay alguien de quien ustedes tienen que aferrarse, es de Jesucristo. Aférrense de Jesús y no lo suelten. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo.